Muy bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática, la número 6 para esta semana, que lleva por título Más testimonios acerca de Jesús. Vamos a leer varios pasajes en el Evangelio de San Juan, el libro que estamos leyendo en este trimestre, y vamos a iniciar con San Juan capítulo 3, versículo 25 al 36. Y leo de la palabra de Dios. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente aquí encontramos otro testimonio de Juan. Juan sigue testificando acerca de Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el esposo. El que tiene la esposa, dijo Juan, es el esposo. Pero este testimonio se dio a raíz de una controversia que hubo entre los fariseos y los discípulos de Juan acerca del tema de la purificación. Los judíos, los fariseos, tenían muchas leyes concernientes a la purificación y empezaban largas discusiones y controversias acerca de diferentes temas. Pero entre esa discusión surgió la situación que llamó la atención a los discípulos de Juan. Ellos vinieron con una insinuación acerca de que Jesús, toda la gente iba tras de él, todo el pueblo iba tras Jesús. Y esto era despertado nuevamente por los celos, por la envidia que había en el corazón tanto de los fariseos y de los discípulos de Juan. Pero notamos que la humildad de Juan es muy ejemplar, porque él les dice claramente: Vosotros me sois testigos de que yo di testimonio diciendo que yo no soy el Cristo. Y esto es muy importante nuevamente recalcarlo, porque a veces hay predicadores que llaman la atención de los discípulos del Señor sobre ellos mismos. Hay líderes religiosos que llaman la atención egocéntricamente hacia ellos mismos y no dan testimonio de la verdad, no dirigen las almas hacia Cristo Jesús. Pero Juan no fue así, porque Juan realmente era un verdadero hijo de Dios, y en todo verdadero hijo de Dios va a reinar la humildad y la mansedumbre. Él dijo estas palabras muy importantes: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando nosotros reconocemos a los pies de Cristo de que somos sus criaturas, que somos seres ínfimos, pequeños, creados del polvo de la tierra, vamos a reconocer nuestro verdadero lugar donde nos corresponde, que es a los pies de Jesús. Muchas veces el orgullo, muchas veces la altanería, muchas veces la arrogancia, muchas veces el egocentrismo nos eleva a nosotros mismos a una posición que no nos corresponde, y a veces nos creemos demasiado, más de lo que verdaderamente somos. Somos polvo de la tierra, somos seres finitos, y el Creador infinito debe de crecer en nuestra vida,
debe de crecer en nosotros, y a medida de que Jesucristo crezca en nosotros, el yo va a menguar, el egoísmo va a decrecer, el egocentrismo, la arrogancia, todo tiene que desaparecer en la presencia de Cristo. Pero solamente, y esto es en esta transacción, a medida que Él crezca, yo voy a menguar. Es decir, yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Señor es el que me da el poder y la capacidad a medida que yo permito que Él crezca en mi vida para que el yo pueda morir. Debemos de decir como el apóstol Pablo: cada día muero al pecado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo veo realmente la posición exaltada de Jesucristo y todo lo que Él se humilló para salvarme a mí, voy a reconocer de que Él tiene que crecer y yo tengo que menguar, como lo hizo Juan el Bautista. Y ese es el gran problema del ser humano, de la cristiandad, que tenemos un corazón muy altanero, un corazón muy orgulloso, un corazón muy egocéntrico. Estamos siempre buscando nuestro propio beneficio, nuestra propia exaltación, nuestra propia comodidad, lo que nos conviene, lo que me gusta. Y es ahí donde el yo contiende con la presencia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero es necesario que el yo muera, es necesario que el egoísmo desaparezca, y solamente va a ser mediante la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. El que tiene el esposo, el que tiene la esposa, dijo Juan el Bautista, es el esposo. Pero el amigo del esposo, el cual está en su presencia y le oye, se goza de que él tenga a su esposa. Y Juan pone un hermoso ejemplo de cuando en las bodas antiguas, inclusive hoy en día nosotros podemos reconocer de que cuando una esposa se casa con su esposo, hay invitados y hay amigos, pero el que se casa con la esposa es el esposo, y los amigos se gozan de que la esposa esté con su esposo. Juan compara la relación de su pueblo con su Dios como la relación de una esposa con su esposo. La palabra dice que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla y para santificarla. Nadie jamás, dice la Escritura, aborreció a su propio cuerpo, pero el que aborrece a su esposa, o el que aborrece a su esposo, a sí mismo se aborrece, porque ya no son dos, sino que son una sola carne. Y en este ejemplo tan hermoso de la unión matrimonial, Juan entiende la posición correspondiente que tiene él y da testimonio de Jesucristo, de que Jesucristo es el esposo de su iglesia, el esposo de su pueblo, y que como verdadero esposo amante y fiel, él se entregó a sí mismo por su esposa, para que su esposa fuese purificada, para que fuese limpiada, para tomarla para sí mismo. En la Biblia se encuentra un ejemplo muy impactante del amor de Dios para con nosotros, en este ejemplo del santo matrimonio. Había una mujer que había sido infiel, pero que andaba con diferentes hombres. Pero el Señor le dijo a un profeta santo que la tomara como esposa. Y la tomó y se casó con ella, pero la mujer le fue infiel y se fue con otros. Y las cosas que su esposo le había dado, el oro y la plata, lo gastó con otros maridos. Y cuando la abandonaron, cuando la dejaron sola, el Señor le dijo a este profeta que la volviese a tomar. Me parece que el nombre del profeta es Oseas. Y repetidamente la esposa le seguía siendo infiel, y cuando quedaba abandonada en la calle por los otros maridos, nuevamente Oseas venía a tomar a esta mujer infiel.
Este es más o menos la historia de la humanidad con lo referente a Dios. Dios siempre está con los brazos abiertos, recibiéndonos a nosotros que somos infieles, que somos pecadores. La Escritura dice de que Él no puede ser infiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él nos ama con un amor eterno y no importa las veces que nosotros le hayamos sido infiel, Él nos sigue esperando con los brazos abiertos porque Él es el verdadero esposo. Y Juan el Bautista toma de las figuras del Antiguo Testamento como un buen lector de la palabra de Dios y se las aplica a Cristo. Juan el Bautista también da testimonio de que el Padre ha dado todas las cosas al Hijo, que el Padre ama al Hijo y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo, el que no cree en el Hijo, nomás le espera una condenación. Y es aquí nuevamente donde encontramos otro hermoso testimonio. Juan testifica de que Cristo es el esposo, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que en Jesús hay vida eterna, pero el que no tiene a Jesús lo que tiene es la condenación. Y él da testimonio de la verdad, porque para eso él vino. Y nótese que él aclaró cuando le llegaron con esta insinuación de que toda la gente se iba tras Jesús. Él dijo, yo di testimonio, yo no soy el Cristo. Jesucristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero esposo, el que tiene vida eterna, el que es amado por el Padre. Muy bien. Vamos a leer en otro texto, San Juan 1, 32 al 36, otro testimonio de Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuevamente aquí encontramos a Juan el Bautista dando este precioso testimonio acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan no lo conocía físicamente porque a pesar de que ellos eran primos, Marta, la madre de Juan, y María, la madre de Jesús, eran primas hermanas, pero por circunstancias que el Señor había provisto de antemano, ellos se criaron en lugares diferentes y no se conocían físicamente, pero cuando Jesucristo vino a Juan para ser bautizado por él, la Escritura dice de que Juan se rehusó para bautizarlo y él le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y el Señor le respondió, deja que así se haga para que toda justicia se cumpla. E inmediatamente Juan accedió y lo bautizó. Y los cielos se abrieron y una voz del cielo dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y esa fue la señal que Juan reconoció como dada por Dios, donde se le había testificado a Juan, se le había especificado de que al que viera que descendía el Espíritu Santo sobre él, ese era el Cristo, ese era el Hijo de Dios, ese era el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y él dio testimonio diciendo que él había visto con sus propios ojos que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Y no solamente lo vio Juan, sino que lo vieron muchas personas que estaban en ese momento, que habían ido a escuchar la predicación de Juan. Pero Juan vio y él dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo había descendido sobre él. Hoy en día hay muchas personas que no creen en la presencia, en la persona del Espíritu Santo, pero la Escritura testifica de que el Espíritu Santo es Dios, Dios es Espíritu, dice la palabra, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice la Escritura, Él os guiará a toda la verdad.
¿Y a dónde es que nos va a guiar a toda la verdad? Bueno, la misma escritura dice en San Juan 17:17 que debemos de ser santificados en la verdad, porque su palabra es verdad. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. La misma palabra da testimonio de que el Espíritu Santo es verdad. Y la misma escritura dice de que el Padre es la verdad en Jeremías 10:10 y en Salmos 119, 85 y 86 dice de que todos sus mandamientos son verdad. Es decir, que cuando vino el Espíritu Santo y descendió sobre Jesucristo, estaba dando un testimonio para que Juan diera testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es la verdad, de que la palabra de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo, es la verdad, la palabra escrita que nosotros tenemos a nuestra disposición y que estamos escudriñando en este momento. El Espíritu Santo también nos dirige a toda la verdad, es decir, nos lleva a Cristo, nos lleva a su palabra, nos lleva al Padre por medio de Cristo, nos lleva a reconocer de que todos los mandamientos de Dios, no 9 mandamientos, no 8 mandamientos, sino que los 10 mandamientos de la santa ley de Dios y eterna ley de Dios son verdad. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para dar testimonio de la verdad. Y Juan dio testimonio de que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús. Muy bien, vamos a leer otro texto en San Juan 6, 51 al 71, acerca de otro testimonio de Jesucristo. San Juan 6, 51 al 71. Dice la palabra de Dios: yo soy el pan yo soy el pan vivo. Aquí Cristo está dando testimonio de sí mismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Aquí notamos otro testimonio muy interesante de cómo Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad, y él mismo dio testimonio de que él es el pan vivo que descendió del cielo, y que el que come su carne y el que bebe su sangre tiene vida eterna, y él lo resucitará en el día postrero. Jesucristo mismo dijo que él es la resurrección y la vida.
Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y el pan vivo que descendió del cielo es su carne y su sangre que Él da por la vida del mundo. Y empieza Él a dar este ejemplo de que Él es el pan verdadero, de que los israelitas comieron el maná en el desierto y comieron. El maná era un pan que descendía del cielo porque en el desierto ellos no tenían nada que comer y el Señor los alimentó con pan de ángeles, dice la escritura, y el hombre comió este maná y lo comieron durante 40 años, pero ellos continuamente se quejaban de ese pan tan liviano y lo recogían 6 veces al día porque en el séptimo día no caía maná, reconociendo de que el séptimo día, el sábado, es el Shabbat, el día de reposo del Señor, que está en uno de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, que la ley de Dios es eterna. Y vemos de que el Señor se presenta como el verdadero pan que descendió del cielo. Y Él dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. De hecho, si no comían el maná, iban a morir porque en el desierto no había nada que comer. Y así, esta es la preciosa lección que nosotros tenemos de parte de Cristo. Así como nosotros necesitamos el pan cotidiano para comer, para vivir, para alimentarnos físicamente, si no morimos de desnutrición por no comer, por no alimentarnos, el Señor ha provisto abundantes alimentos para nosotros para que podamos nutrir el cuerpo físico y agua abundante también para que nosotros podamos nutrirnos físicamente. Él es tanto el agua de vida como el pan de vida. Es decir, nosotros tenemos que comer sus palabras diariamente, así como los israelitas comían diariamente el maná que descendía del cielo. También sus palabras, dice que son espíritu y son vida, porque muchos se ofendieron cuando el Señor dio este testimonio de sí mismo. Dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su sangre y darnos a beber darnos a comer su carne y darnos a beber su sangre? Este hombre está loco, dijeron. Este hombre está hablando de canibalismo y de algo que no tiene ningún sentido, porque como había dicho Juan el Bautista, el que es de la tierra es terrenal. Pero el que es del cielo es celestial y piensa en las cosas celestiales, en las cosas de arriba y da testimonio de la verdad, de lo que ha visto y de lo que ha oído. El apóstol Pablo lo puso en palabras similares cuando dice que el hombre natural no entiende y no percibe las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente, pero para el hombre natural, para el hombre carnal, para el hombre animal, le son locura y no las puede entender y no las puede discernir, porque tiene una mente carnal, tiene una mente natural, tiene una mente animal, y es ahí donde solamente cuando nosotros permitimos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida y permitimos de que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, porque las palabras de Cristo son verdad y Cristo es la verdad, entonces podemos discernir de que lo que Cristo habla no son palabras terrenales, sino que son palabras celestiales, que no son palabras carnales, sino que son palabras espirituales. El Señor mismo lo dijo. La carne para nada aprovecha. Mis palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, él no estaba hablando literalmente de que tenían que comer su carne y beber su sangre. Cuando él instituyó la cena del Señor en el aposento alto, él dijo, cuando quebró el pan, instituyó la cena del Señor, la comunión. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y los discípulos entendieron lo que Jesucristo había hablado un tiempo atrás acerca de comer su carne y beber su sangre en estos símbolos del pan y del vino. Nótese que cuando nosotros comemos el pan bien es ingerido y empieza un proceso de digestión y ese pan viene a ser parte del torrente sanguíneo para ser parte de nuestro cuerpo y empieza a nutrir con los nutrientes que tienen los alimentos, el pan, para que nuestro cuerpo pueda ser nutrido, viene a ser parte de nosotros. Lo mismo también la bebida del vino. Nutre el organismo, toma la esencia de los alimentos y nutre el cuerpo físicamente. De igual manera, y aún más importante, es el proceso espiritual que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él. Que comamos su carne para que venga a ser
uno con nosotros, que bebamos su sangre espiritualmente hablando para que podamos ser uno con Él. Él es uno con el Padre y nosotros vamos a ser unos con Cristo mediante la alimentación de su palabra, mediante la alimentación de comer y beber la carne y la sangre del Hijo de Dios, espiritualmente hablando. En otras palabras, el pan puede estar servido en la mesa, pero si nosotros no lo comemos, no es de ningún provecho para nosotros. Tenemos que comerlo para que pueda dar vida a nuestro cuerpo. Y si el pan material da vida al cuerpo físico, cuanto más el pan espiritual, la palabra de Dios, las palabras de Cristo, darán vida al alma que perece, al alma que está muerta. Y el que cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente, porque Él nos resucitará en el día postrero, porque Él es la resurrección y la vida. El Señor mismo había testificado en el desierto cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el verdadero pan que descendió del cielo, la palabra de Dios, la palabra escrita. Por eso es que la Escritura dice, bienaventurado el que oye y el que lee las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Yo miré tu palabra, dice el profeta, y las comí, y fueron una delicia a mi boca. Es decir, el escudriñar la palabra, el leer la palabra, se compara como el comer el pan de vida, como comer el pan espiritual. Cuando nosotros la asimilamos y permitimos de que el Espíritu Santo obre esa palabra en obediencia en nuestras vidas, y entonces Él obra una transformación de muerte a vida, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Muy bien. Cuando los discípulos escucharon esto, dice que la mayoría se fue y ya no andaban con Jesús. Y Jesús les preguntó a los 12, ¿también queréis iros vosotros? Y Pedro respondió, y Pedro dio testimonio, Señor, ¿a dónde iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí encontramos que entre la gran mayoría que lo rechazaron porque pensaban carnalmente, un grupo de sus discípulos, los 12, se quedaron con él. Pero Jesús les dio la oportunidad y les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Jesús no obliga a nadie. Jesús no fuerza la voluntad de nadie. El hecho de creer en Jesucristo, el hecho de seguir a Cristo, el hecho de aceptar las palabras de Cristo, tiene que ser un acto voluntario de la persona, del corazón humano. Nosotros tenemos que voluntariamente aceptar a Jesús y creer en Él y aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y aceptar su palabra, que son espíritu y son vida. Él no fuerza a nadie. Él está a la puerta y llama, dice la Escritura. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará a Él, cenará con Él y Él con el Señor. Pero Él no fuerza la puerta, Él no fuerza la voluntad de nadie. Él permite que nosotros tomemos decisiones propias, ya sea para bien o para mal. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y es aquí donde está un precioso testimonio de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. No hay nadie más. No hay otra persona en este mundo que tenga palabras de vida eterna, sino solamente Jesús. Y cuando nosotros predicamos su palabra, entonces también nosotros estamos predicando la palabra del Señor, la palabra que da vida, porque son espíritu y son vida. Y nosotros hemos creído y hemos conocido, dijo Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué precioso testimonio. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo y solamente Él tiene palabras de vida eterna. Muy bien, vamos a ir a otro testimonio, el testimonio del Padre, en San Juan 5, 36 al 38. San Juan 5, 36 al 38 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Aquí encontramos otro testimonio de Jesucristo, pero también que es avalado por el Padre, porque en varias ocasiones el Padre se presentó en el bautismo de Cristo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando llevó a 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración, él dijo las mismas palabras: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Y luego, antes de su crucifixión, cuando Jesucristo pidió de que glorificara su nombre, y el Padre se escuchó como un trueno, y él dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y muchos pensaron que era un trueno, otros pensaron que era un ángel que le había hablado, pero esa voz, que algunos la confundieron con un trueno, otros con un ángel, era la misma voz del Padre que daba testimonio de Jesús. Pero él dijo: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, porque él sanaba enfermos, curaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, sanaba a los paralíticos, resucitaba muertos, hacía multiplicar el pan, caminaba sobre el agua. Todas las obras que él hacía daban testimonio de que él era enviado de Dios. Y el Padre daba testimonio de Jesucristo audiblemente por medio de su palabra. Pero también las mismas obras que Cristo hacía daban testimonio del Padre mismo, de que el Padre estaba con él. Asimismo fue lo que dijo Nicodemo: ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Es decir, las mismas obras que Cristo hacía eran un testimonio directo del Padre, porque el Padre estaba con Dios, estaba con Jesucristo. Y lo mismo dice la Escritura: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que recibió de él. Y esto es lo impresionante, que a pesar de todas las cosas que Jesucristo hizo, de todas las obras que daban testimonio de que el Padre estaba con él, aún así no le creían. Aún así lo acusaban de que él hacía los milagros por medio del espíritu de Belcebú, del espíritu de los demonios. Y el Señor les dijo: toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, eso no le será perdonado. Porque estaban llegando al límite de las calumnias cuando testificaban los fariseos de que él hacía los milagros por el mismo espíritu de Satanás. Y esto, pues, ahí estaban cerrando la puerta totalmente al testimonio veraz, tanto del Padre, tanto del Hijo, tanto del Espíritu Santo, como de Juan el Bautista, como de los discípulos y muchas personas que testificaron de que él verdaderamente es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aún así habían un gran número de personas que lo rechazaron y que se apartaron de él y que no creyeron en él. Y como dice la palabra, los que no crean en Jesús, los que no tengan a Cristo, nomás les espera una triste condenación. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que le espera la condenación. Muy bien, vamos al último pasaje de esta lección de esta semana, en San Juan 7, 37 al 53, el testimonio de la multitud. San Juan 7, 37 al 53. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno de ellos le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído?
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Vemos nuevamente testimonios acerca de Jesús. Cuando él se levantó en la fiesta y él dijo: el que cree en mí, venga y yo le daré del agua viva, y de su interior correrán ríos de agua viva. Empezaron a decir muchos de la multitud: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Otros decían: de Galilea va a venir el Cristo. La escritura no dice que de Galilea, sino que de Belén. Y empezó una disensión. Unos creían, otros no creían. Unos decían que sí era el Cristo, otros decían que era el profeta, que era un testimonio del Cristo también, cuando Moisés dijo: profeta os levantará como a mí, a él oiréis. El profeta se le daba un testimonio era un título del Mesías también. Y otros llegaron ahí para aprenderle, pero cuando escucharon su palabra, se quedaron atónitos y no le prendieron. Y cuando fueron a los fariseos, les preguntaron: ¿por qué no lo prendiste y por qué no lo apresasteis y lo traísteis acá? Y ellos dijeron: no hemos escuchado a ningún hombre hablar como este hombre, porque ningún hombre había vivido como él. Ningún hombre es hombre y Dios a la vez, solamente Jesús. Por eso es que él hablaba con autoridad, hablaba con amor, hablaba con el ejemplo, hablaba de una forma diferente, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo, la resurrección y la vida, el que da agua de vida, el que da vida eterna, el que es la salvación. Y ellos, al escuchar hablar a Cristo, llegaron con una misión de prenderlo, y cuando lo escucharon se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos de que ningún hombre había hablado como él, porque ningún hombre había vivido como él. Por eso él hablaba con autoridad. Y cuando los fariseos lo escucharon, empezaron a reclamarles y les dijeron: también vosotros habéis sido engañados. Esta gente que no sabe la ley es maldita. Y empezaron a tener disensión entre ellos, al punto de que Nicodemo intervino y les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin escucharle? Y ellos se sorprendieron de que Nicodemo intervino en defensa de Cristo, porque él había venido a él de noche y creía de cierta manera, pero no abiertamente, porque todavía era uno con ellos, dice la Escritura. Era todavía miembro del Sanedrín y no quería perder sus privilegios. Hoy en día hay muchas personas que no quieren aceptar a Cristo porque sería un costo para sus vidas, en una posición tal vez donde se encuentran, ya sea económica, ya sea de conveniencia temporal, de conveniencia mundanal, y no se quieren comprometer con Cristo abiertamente porque tienen mucho que perder terrenalmente. Pero qué ironía de la vida, porque la Escritura dice que el que gane el mundo y todos sus reinos y toda su gloria, pero pierde su alma, ¿qué recompensa dará por su vida? ¿O de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero y toda su gloria, pero pierde la vida eterna que el Señor ofrece para cada uno de las personas que le aceptan como Señor y Salvador y que creen en Él? Y aquí está donde la multitud dio testimonio de que este verdaderamente era el Cristo, de que este verdaderamente era el profeta, el enviado de Dios. Otros contendían, decían de que no. Los fariseos se cegaron completamente. Y aquí pues nosotros encontramos de que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si creemos en Jesús o lo rechazamos. Si lo aceptamos o negamos de que Él es el Hijo de Dios. Porque de nada sirve tener el conocimiento intelectual y
hay el conocimiento teórico de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, si no tenemos una íntima comunión con Él, si no le aceptamos como nuestro Señor y Salvador y no comemos su palabra, que son espíritu y son vida, y tenemos una relación como de el esposo con su esposa, para que nosotros podamos tener esa comunión con el que vino a salvarnos, con el que se humilló de tal manera que siendo igual a Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló, tomó la condición de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta hora? ¿Crees tú de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Si es así, ábrele tu corazón para que Él pueda entrar en tu vida y pueda darte agua viva y pueda darte el pan de vida y pueda darte la vida eterna. Y si tú mueres en este mundo, que tarde o temprano todos tenemos que pasar por la muerte, el Señor ha prometido de que Él nos resucitará en el día postrero. Que Dios te bendiga y que estas lecciones puedan ser de edificación y de bendición para tu vida. Bendiciones para todos.